Muy buenas tardes. El día de hoy, la Universidad Pontificia, iniciamos con la exposición de investigación formativa y recursos pedagógicos innovadores. Esta actividad es 2 días, el día 15, el día 16, y hoy estamos en la mesa 2. Los expositores que a continuación vamos a presentar son a Micaela Figueroa Dongo. Ella es estudiante de la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú, de la especialidad de Educación Inicial. Ella egresó el año 2020. Es maestra tutora en el Nido Retama. Y el tema de interés que hoy nos vamos a tratar es construcción de cultura de paz y juego en la infancia. Entonces damos el pase a Micaela. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla a continuación. Aquí está. Listo. Ahora sí. Entonces, bueno, voy a empezar. Buenas tardes. Ya, mi nombre es Micaela Figueroa Dongo y yo voy a presentarles mi trabajo de investigación elaborado en el periodo del año 2020, no 2021, 2022, que lleva como título Construcción de una cultura de paz a partir de la psicopedagogía del juego. Estudio de caso de una práctica pedagógica centrada en el juego en una institución educativa privada de Magdalena. Entonces, dicho esto, voy a proceder con señalando el problema de investigación, ¿no? Este fue el siguiente. ¿Cómo la psicopedagogía del juego promueve una cultura de paz en el nivel de educación inicial? Y como objetivo se plantearon, como objetivo general, analizar cómo la psicopedagogía del juego contribuye a la formación de una cultura de paz y como objetivos específicos, describir las características de la psicopedagogía del juego que promueve una cultura de paz en educación inicial e identificar las competencias y roles que deben desarrollar las maestras de educación inicial para promover una cultura de paz a través de la psicopedagogía del juego. Y toda esta necesidad de investigar respecto a este tema nace justamente del ver cómo estamos hoy en día como sociedad, cómo interactuamos entre nosotros, cómo interactuamos con nosotros mismos. El mundo y nuestra sociedad está lleno de violencia de todo tipo. Entonces yo siempre pensaba en qué podemos hacer para poder transformar la sociedad en la que vivimos actualmente. Entonces junté dos aspectos o dos conceptos que me atraían mucho, ¿no? Primero, el juego en la infancia, que es algo en lo que me he interesado desde hace muchos años y me parece sumamente valioso y que no se valora tanto desde años anteriores hasta ahorita. Creo que no ha cambiado mucho el hecho de valorar el juego en sí como un gran potenciador y un gran espacio para experimentar diversas situaciones y para aprender muchísimo como personas. Y aparte analicé el cómo podíamos transformarnos o hacia qué o de qué manera, y vino el concepto de cultura de paz, ¿no? Entonces junté estos dos conceptos de juego desde una mirada psicopedagógica para la construcción de una cultura de paz que creo que es bastante necesaria, ¿no? Creo que es una respuesta al mundo en el que vivimos hoy en día, de hacer un cambio y de tratar de conectar nuevamente con nuestra humanidad, ¿no? Porque cada día creo que nos alejamos de nuestra humanidad y es necesario volver a ella. Entonces, a partir de eso, elaboré mi trabajo de investigación, que tiene como diseño metodológico, bueno, es un enfoque cualitativo, y como método es un estudio de caso, ¿no? Yo elegí investigar a una institución educativa que se centra en el juego, mirándolo desde un lado psicopedagógico, eh, y como técnica de recolección de datos, hice una entrevista semiestructurada con el personal de la institución, con la directora, con la psicóloga, con varias docentes, que tenían, bueno, mínimo 3 años de experiencia en esa institución, o sea que conocían el cómo se trabajaba ahí mucho, ¿no? Y como instrumento de recolección de datos, la guía de entrevista semiestructurada, que me permitía ser más flexible y reelaborar preguntas tal vez en el momento para poder recaudar información valiosa. Entonces, a partir de estas entrevistas yo pude recaudar bastante información interesante, que lo que hacía era reafirmar la teoría que había encontrado
y también a la vez complementarla con ejemplos o con casos de la vida cotidiana. Entonces fue bastante enriquecedor poder comparar esta teoría con la práctica para poder reafirmar lo que yo estaba diciendo, ¿no? Que a través de la psicopedagogía del juego se podía construir para una cultura de paz. Y dicho eso, me gustaría pasar a las conclusiones que saqué de esta investigación. Si bien he puesto 3, eran más, pero he puesto las más resaltantes y me gustaría mencionarlas, pero antes de pasar a ello, quería primero explicar un poquito el concepto de psicopedagogía del juego y el concepto de cultura de paz. Yo planteo que al juego no hay que mirarlo como una mera herramienta pedagógica o como algo que tiene un objetivo muy concreto, como por ejemplo aprender los colores o aprender a, qué sé yo, sumar o aprender las figuras, sino que va más allá, ¿no? El juego tiene un fin en sí mismo. Este permite que el niño o niña exteriorice sus emociones, permite que reelabore experiencias que tal vez en su vida cotidiana fue muy intensa situación, muy tensa, y puede reelaborar esa experiencia en el juego y tratar de comprenderla mejor, tratar de comprender su respuesta, tratar de comprender la situación, tratar de comprender al otro. Entonces, a partir de este espacio que ofrece el juego de conectarse con uno mismo, de conocerse, de conocer cómo interactúan los demás también, no solo nosotros, de conocer distintos tipos de personas que responden diferente a cada situación y poder congeniar o interactuar con ellas, este espacio que brinda hace que los niños y niñas puedan reafirmarse como persona, puedan construir su identidad y a la vez puedan desarrollar ciertas habilidades, como por ejemplo solucionar los conflictos que se crean, ¿no? En el juego pueden surgir muchos conflictos, ¿no? Y como en la vida cotidiana, ¿no? Nosotros somos seres humanos y somos sumamente complejos y diferentes. Entonces siempre van a haber conflictos, sino que hay que tratar de ver cómo los resolvemos, de qué manera asertiva los podemos enfrentar. Entonces el juego brinda ello, ¿no? Hace que los chicos se conozcan sus posibilidades, sus limitaciones, y a partir de ello puedan crear todo un repertorio de herramientas para enfrentarse a la vida. Y eso es con respecto al juego desde una mirada más psicopedagógica, que creo que es una mirada un poco más profunda. No es el jugar por lograr cierta lista de objetivos, sino que es el jugar por realmente jugar y llevarte toda esa experiencia que nos puede ofrecer el juego con un buen acompañamiento. Y por otro lado está la cultura de paz, que es una cultura donde las personas que la conforman tienen ciertas actitudes o ciertos valores que van más al rechazo de la violencia, al respeto por los derechos humanos y al realmente respetar la dignidad humana. Y estas actitudes son de poder conversar con las personas de manera, comunicarse de manera asertiva, tener valores como tolerancia, empatía, respeto, solidaridad, y todo ese conjunto de actitudes, todo ese conjunto de habilidades, de solucionar conflictos, de creatividad, puede lograr que justamente vayamos hacia la construcción de una cultura de paz, que no es necesariamente el objetivo, sino que es el camino para poder relacionarnos de manera armoniosa con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno en general. Entonces, a partir de ello me gustaría decir las conclusiones que he sacado de esta investigación. La primera conclusión es que el juego, desde esta mirada psicopedagógica, promueve el desarrollo de los autocontroles psíquicos, que son el regular la agresividad, que son por ejemplo, aceptar la frustración, de generar acuerdos, y ofrece espacios seguros que permiten al infante conocer sus posibilidades y limitaciones, permitiéndoles revivir experiencias o tener experiencias nuevas que los enriquezcan como personas. La siguiente conclusión es que la cultura de paz implica que las personas tengan una relación armoniosa consigo mismo, con los demás y con su entorno y ambiente en general, que tengan ciertos valores y habilidades para enfrentarse a la vida. Y justamente estas actitudes, estas habilidades, son las que ayudan
son las que el juego ayuda a generar o a permitir, porque los niños y niñas exteriorizan todo su mundo interior y surge este espacio tan enriquecedor para ellos, ¿no? Y para los demás. Entonces se ve esta relación clara entre que el juego permite esos espacios donde se conozcan a sí mismos y donde conozcan sus limitaciones y posibilidades, para finalmente lograr todo un repertorio de herramientas para enfrentarse a la vida de manera armoniosa, más que exitosa, diría yo. Y la última conclusión es que el rol docente es sumamente importante en esto, el cómo acompañamos nosotras como maestras a los chicos y chicas durante el juego es sumamente importante, los tenemos que ayudar a verbalizar sus emociones, porque durante el juego surgen diversas emociones, incluso al mismo tiempo, que los niños y niñas todavía están aprendiendo a reconocer, a comprender y a ponerles un nombre, digamos. Entonces tenemos que apoyarlos a verbalizar sus emociones, tenemos también que acompañarlos en las situaciones de conflicto, ¿no? Cuando son más pequeños, estar mucho de más cerca con ellos, y a medida que van creciendo, tratar de ya dejar, fomentar su autonomía, dejar que ellos mismos, a través de todas las experiencias que han tenido previamente, logren, digamos, visualizar las herramientas que tienen y aplicarlas, ¿no? Como por ejemplo negociar, hacer turnos, etc. Y para ello también es sumamente importante que las maestras no le teman al conflicto, que más bien creen estos espacios donde puedan surgir conflictos, que sea observadora, que sea muy sensible ante las situaciones que puedan surgir, ¿no? Tratando siempre de no juzgar al otro, ¿no? Tratar siempre de acompañarlo, de comprenderlo y de generar situaciones o juegos que les emocionen mucho a los chicos y chicas, que los motiven mucho a participar, para que ellos puedan vivir las diversas experiencias o puedan tener diversas oportunidades de conocer las distintas alternativas de enfrentarse a la vida, ¿no? Entonces, a partir de todo ello, me gustaría terminar con esta frase final, que es como una recomendación un poco para las personas que quieran investigar un poquito más sobre el tema o que quieran aplicar el juego desde esta mirada psicopedagógica para lograr construir una cultura de paz. Y la mayor recomendación que podría dar respecto a este tema es la siguiente, ¿no? Es esta frase, en verdad, que dice: no hay nada que los seres humanos hagan, sepan, piensen, esperen o teman que no haya sido experimentado, practicado o al menos anticipado durante la etapa del juego en la infancia. Entonces, que nuestras acciones vayan considerando esto o teniendo esto como base, ¿no? Que el juego es sumamente enriquecedor y que debemos valorarlo como tal, no como una herramienta para, sino que el juego en sí es sumamente importante para la vida de las personas. Muchísimas gracias. Déjame compartir. Muchas gracias a ti, Micaela, por los aportes que nos das el día de hoy. Y bueno, ahora a continuación tenemos a Josué Daniel Morales Boada. Él es de la Universidad Tecnológica Indoamericana Ecuador. Nos presenta su trabajo de investigación formativa, Cuentos infantiles en el desarrollo de la expresión corporal de los estudiantes de segundo grado de educación general de la Unidad Especializada de Audición y Lenguaje Enriqueta Santillán en Quito. Bienvenido, Josué. Puedes iniciar. Buenas tardes con todas. Primero, gracias por invitarme, me da gusto estar aquí. Yo pertenezco a la Universidad de Indoamérica, ya me gradué. Yo soy actualmente profesora. El tema que voy a hablar es cuentos infantiles en el desarrollo de la expresión corporal de los estudiantes de segundo grado de educación general básica de la unidad Enriqueta Santillán, en la provincia de Quito, año lectivo 2019-2020. Ok, voy a iniciar. Hay 109 estudiantes, el 100% con discapacidad auditiva, todos sordos. En la evaluación Ser Bachiller 2018-2019 se evaluaron que 3 estudiantes y se obtuvo el 63% de estudiantes con desasientos. El objetivo general: investigar
cómo inciden los cuentos en el desarrollo de la expresión corporal de los estudiantes de segundo grado, Educación General Básica de la Unidad Educativa Audición y Lenguaje Enriqueta Santillán de la ciudad de Quito en el año 2019-2020. El marco teórico. Las variables independientes. La clasificación. Los elementos. Y los tipos de recursos. Los recursos auditivos. Las personas sordas, ya las tenemos. Los recursos visuales, ya que las personas solo son sordos, pero ven muy bien las señas. Y los recursos didácticos digitales. Continuamos. El marco teórico sigue. Variable independiente. Los cuentos infantiles. La definición. Los cuentos son lecturas pequeñas que ayudan a los niños, a las personas, a conocer una historia. La clasificación del cuento. Cuentos populares, cuentos literarios. La importancia. Los cuentos infantiles son importantes ya que ayudan a desarrollar la inteligencia y también la confianza de los niños. Eso es muy importante para la familia de las personas sordas, para que nos ayuden a entender y desarrollarnos mejor en la sociedad, para aprender sumamente rápido, tanto las señas como a conversar dentro de una sociedad. Los beneficios son para el niño. ¿Por qué? Porque el niño, si yo siendo un niño, me ayuda. No voy a ser un niño triste, voy a ser un niño alegre, voy a ser un niño que se desarrolla como una persona sorda normal. No importa si soy sordo, voy a ser una persona que se desarrolla normal. Para los padres, ¿por qué es importante? Los papás no saben las señas. Al estudiar juntos un cuento, al leer juntos un cuento en familia, todos pueden aprender y desarrollar un lenguaje de señas y tener una mejor comunicación. Para los docentes es importante porque les ayuda a enseñar a los niños y conocerse mejor. Tal vez en lenguaje, tal vez en matemáticas es difícil tener conexión, pero a través de un cuento podemos hablar mejor. El marco teórico. Tenemos área de educación cultural y artística. La expresión artística. La expresión musical es importante para comunicar emociones, sentimientos, pensamientos, ideologías, experiencias, diversos temas. La expresión visual permite proveer experiencias reales mediante la creación de obras visuales es percibida por la vida. La expresión dramática, esta es la que transmite ideas, sentimientos, historias, circunstancias, por medio del lenguaje oral, visual y corporal en situaciones reales o emocionales, siempre que ayuden al desarrollo. Marco teórico, expresión corporal, los elementos. El cuerpo. El cuerpo. Yo no puedo estar parado y estar dando señas. ¿Por qué? Porque con el niño no me voy a llamar la atención. Es importante que yo me mueva, que tenga expresión corporal para poder conectar al niño con lo que yo le quiero decir y expresar, dando a conocer con mi cuerpo hasta que los niños lleguen a entender. La expresión gestual es muy importante, va a atraer a los niños. Es mejor que yo pueda indicarle algo con mis gestos, con mi cara, antes que con solo palabras. La expresión kinésica es una actividad que realizan los bailarines, las personas, como los artistas, personas de cine y de teatro. Lo utilizan para decir sus sentimientos, sus emociones y sus ideas. Las personas sordas pueden ver que saltas, que te mueves, que peleas y entender mejor los sentimientos.
Esta es la propuesta, mi propuesta, en el colegio Enriqueta Santillán. La propuesta, antecedentes. Hay muy pocos cuentos infantiles en lengua de señas aquí en el Ecuador para los niños de segundo grado. ¿Qué queremos? Potencializar la calidad de la educación de niños y niñas sordas con el uso de cuentos infantiles para el desarrollo de la educación corporal. La justificación, el interés personal para elaborar una guía de cuentos infantiles. Los recursos didácticos adaptados son mínimos en el proceso de enseñanza, aprendizaje para niños con problemas auditivos. Dentro de mi propuesta, el objetivo general de los cuentos es generar una guía de cuentos infantiles interactivos de lengua de señas ecuatorianas para el desarrollo de la expresión corporal en el Ecuador. Los objetivos específicos: diseñar una guía de cuentos infantiles interactivos en lengua de señas ecuatorianas para el desarrollo de expresión corporal. Aplicar la guía de cuentos infantiles interactivos en lengua de señas ecuatorianas para el desarrollo corporal de niños, docentes, padres y familias. También evaluar el impacto de la guía de cuentos infantiles interactivos en lengua de señas para desarrollar la expresión corporal. La metodología. Lo primero, la etapa primera es diseñar una guía mediante la información que encontramos en la web para desarrollar los cuentos. Segunda etapa, se difunde la guía a docentes, padres de familia y estudiantes. Les voy a indicar un poquito de lo que yo desarrollé de los cuentos de lenguas de señas. Ponga atención al video, por favor. Usted puede visualizar. Los niños pueden jugar, pueden ver videos. Este es un poquito de lo que van a ver del cuento Ricitos de Oro. Para un oyente también lo puede escuchar y también una persona sorda. Esta es una pequeña indicación del cuento Ricitos de Oro. Ahora, es muy grande, dice. Pueden mirarlo después. Dentro del cuento, nosotros ya tenemos el cuento. Ahora, es importante, disfrutamos la lectura, las imágenes, pero ahora tenemos diferentes palabras que los niños no pueden entender, pero hay un vocabulario que puede ayudar a la familia y a los niños a entender. El vocabulario. Papá, mamá, silla. Ese es el vocabulario. Usted puede ver que el niño va a aprender y después puede jugar. Y después puede jugar. Dentro del blog puede jugar. Un poquito de paciencia, por favor. Entonces, ahí puede leer cuál es la imagen que representa la seña. Tiene menos de 6 segundos. Podemos ver la señal ahí. ¿Cuál es la imagen que representa? Esa es la seña de mamá. ¿Cuál es la siguiente seña que representa? Esa es la de papá. Si yo me equivoco, ejemplo, yo me equivoco y me sale error.
Entonces, el niño puede aprender y el papá también. Para demostrar la comprensión del cuento, los estudiantes realizan actividades lúdicas, contestando interrogantes en la trivia. Finalmente, los niños van a usar las señas adquiridas en diálogos, situaciones y experiencias cotidianas. Les agradezco. Josué, nos has dejado encantadas con tu trabajo. Está muy interesante. Vamos a ver también las preguntas. Tenemos algunas preguntas para ti. También hacer recordar a los participantes que pueden hacer sus preguntas por el chat. Y bueno, felicitar también a Micaela y a Josué por sus trabajos de investigación formativa. A continuación tenemos a Alison Alarcón Rojas. Ella es estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es de la especialidad de Educación Inicial, egresada del año 2020, fundadora del proyecto A Jugar. Ella nos presenta su trabajo de investigación, abordaje de las nociones de género en la propuesta pedagógica de una institución educativa inicial en Lima Metropolitana. Entonces, Alison, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Melina. A ver, voy a empezar a compartir la pantalla un momento. Acá está. Okay, buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Alison Alarcón, como mencionaron, y en esta oportunidad voy a presentar la investigación que realicé para optar el título de licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial, titulada Abordaje de las nociones de género en la propuesta pedagógica de una institución educativa inicial de Lima Metropolitana. Un poco de contexto rápidamente. En el 2010, el Minedu propone el enfoque llamado igualdad de género como parte de los 7 enfoques transversales dentro del Currículo Nacional de Educación, con la intención de brindar una propuesta, una respuesta a una problemática existente en la sociedad, puesto que, como Castillo y Gamboa mencionan, la escuela, la educación per se, no pueden desligarse del contexto social e histórico en el que se encuentra. Es entonces, como teniendo en cuenta que estaba en contexto de prácticas preprofesionales, me cuestioné cómo es el abordaje, cómo se aborda o cómo podría abordarse en un futuro este enfoque en estas aulas en concreto y cuáles eran las nociones de las maestras sobre este tema. Es por eso que planteo ese problema de investigación. ¿Cuál es el abordaje de las nociones de género en la propuesta pedagógica de la institución en la que me encontraba laborando? Y para responder ese problema, planteó un objetivo, que fue describir las nociones de género en la propuesta pedagógica de la ya mencionada institución educativa. Y de ese objetivo desprendo 2 objetivos específicos, que fue, primero, identificar las nociones de género en la propuesta pedagógica, y segundo, identificar las nociones de género que tienen las docentes de la ya mencionada institución educativa. Bien, la investigación que realicé, la cual tuvo un enfoque cualitativo a nivel descriptivo, tuvo como categoría de análisis de género, del cual se desprenden 3 subcategorías, las cuales pueden observar en la pantalla y las cuales voy a explicar más adelante. Y para la recolección de datos se utilizaron 2 herramientas, 2 técnicas con sus respectivos instrumentos, aplicados a un documento que fue el proyecto educativo institucional y a una muestra conformada por 4 maestras. Revisando rápidamente el marco de mi investigación, se divide en 2 capítulos. El primero se titula Las nociones de género y su abordaje en el nivel educativo inicial. En este capítulo básicamente me centro principalmente en delimitar conceptos vinculados a género, como por ejemplo la diferencia entre género y sexo, siendo género una construcción social asignada a cada persona según sus características biológicas y su sexo asignado al nacer. También revisamos rápidamente las nociones de feminidad y masculinidad presentes en la sociedad peruana, las terminologías como por ejemplo igualdad de género, que viene a ser la misma valoración que se le dan a las personas independientemente de sus necesidades particulares, la equidad de género, que viene a ser la justicia en el tratamiento a las personas según sus necesidades, y por último el enfoque de género, que viene a ser una herramienta de vital importancia para formular medidas y idear políticas que puedan precisamente enfrentar esta problemática.
Y bueno, rápidamente también revisé el abordaje en las aulas de este tema para poder pasar al siguiente capítulo, que fue género en instituciones educativas. Aquí se evidencian las situaciones observables en las que se puede promover un trato asimétrico, relaciones asimétricas entre niños y niñas, como por ejemplo el lenguaje manejado en aulas, que sabemos que el uso genérico, ¿no?, de género masculino para referirse a un grupo es algo que muchos y muchas de hacemos en el aula, muchos maestros, muchas maestras, y esto invisibiliza a las niñas y a las mujeres presentes en ese grupo en concreto. También podemos ver a los espacios, como por ejemplo el patio de recreo, los sectores en el aula, en donde la dinámica presentes en estos dos espacios nace de la espontaneidad de los niños y las niñas, y en donde se pueden ver aquellas nociones que ellos y ellas traen desde casa a la institución educativa. Y por último, los recursos como los cantos o los cuentos, que se convierten en canales por donde podrían transmitirse algún tipo de mensaje que puede tener una carga con estereotipos de género. La interpretación de los resultados obtenidos según las dos técnicas aplicadas previamente mencionadas permitieron observar lo siguiente. En primer lugar, las niñas y los niños, según los comentarios de las maestras, se ha podido evidenciar que poseen ideas y posturas aprendidas del hogar. Estas se manifiestan en las instituciones educativas por medio de sus gustos, sus comportamientos, los juguetes que eligen, y esto se convierte en una problemática al momento en el que los niños rechazan lo que ellos consideran como femenino y las niñas a su vez rechazan lo que ellas consideran como masculino. Y eso los lleva a excluir a otros niños y niñas que escapan de lo parametrado por ellos y ellas. Asimismo, la escuela, según su proyecto educativo institucional, sostiene que insta a sus maestras a mantener una postura abierta con respecto a solucionar conflictos presentes en el aula, ¿no? Y las maestras a su vez mencionan que procuran también seguir esta pauta de la institución educativa. No obstante, al ser personas socializadas en la comunidad en la que nos encontramos, también poseen estereotipos arraigados sobre género. Pero se puede observar que a menudo suelen dejar esto de lado para poder generar estrategias para integrar al grupo entero. Algunas de estas funcionan porque parten del interés propio y colaborativo de los niños y niñas, y otras no porque caen en el autoritario. Ahora, la escuela, según su proyecto educativo institucional, también manifiesta que el trabajo articulado con el hogar es de vital importancia. Por ende, las familias no tienen reparos en manifestar sus inseguridades o sus inquietudes frente a las maestras con respecto a ciertas actividades. Y las maestras, pues gustosas, recepcionan estas inquietudes para poder precisamente generar esas estrategias que suelen ser las que sí funcionan dentro del aula. Aquí muestro brevemente algunos de los comentarios emitidos por las maestras en el grupo focal, en donde cuentan sus experiencias, algunas anécdotas con los niños, con las niñas, algo que ellas mencionan cuando ven alguna problemática dentro del grupo. Y aquí vemos también dos extractos del proyecto educativo institucional del Nido, en donde sostienen esto de la educación en libertad que profesan. Y finalmente llego así a las conclusiones. Bueno, la institución educativa tiene como objetivo velar y respetar la individualidad de sus estudiantes. Y para eso la institución educativa se ciña a metodologías que le permitan llevar esto a cabalidad, ¿no? No obstante, se ha notado que se filtran algunas nociones de feminidad y masculinidad bastante polarizadas y que provienen de los mismos niños y niñas y también de sus maestras. En el caso concreto de las y los estudiantes, según las maestras, estas nociones de género parecen provenir del hogar, ¿no? Y se manifiestan, se hacen concretas en la misma interacción que hay en el grupo, las conductas, las actitudes hacia los demás, hacia las demás, y también en sus mismos gustos, juegos y la dinámica. La institución educativa, por otro lado, según su proyecto educativo institucional, promueve este trabajo colaborativo que menciono con también el hogar y las familias, y las maestras también mantienen una postura abierta a recepcionar cualquier inquietud, sobre todo a actividades vinculadas a género. Asimismo,
siguiendo con el tema de las maestras, recordemos que como toda persona que proviene de sus diferentes contextos y realidades, poseen nociones de género arraigadas a sí mismas, ¿no? Pero se ha podido evidenciar que las maestras priorizan su rol de guía, su rol de maestras en el aula, para poder formular y poder crear, ¿no?, estrategias de integración para sus estudiantes, dejando de lado esas ideas presupuestas que puedan tener sobre un tema en específico. Y por último, se concluye que existen varias tensiones y negociaciones entre las nociones de género tradicionales y las nociones de las maestras que reconocen la diversidad. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, como menciono, cada persona manifiesta a su manera las nociones, ideas con las que ha sido educada, con las que ha sido criada y con las que trae de sus respectivos entornos y realidades. Y al tener todas estas ideas diversas, ¿no?, confluyendo en un solo espacio como son las aulas de clase, es normal que se generen choques, coaliciones de estas. Como por ejemplo, los niños y las niñas se van a ver en la necesidad de reaprender, desaprender y reaprender algunas ideas con el fin de poder mantener este espacio de armonía con sus demás compañeros y compañeras. Al igual que las maestras también se van a tener que ver en la necesidad de repensar sus reacciones inmediatas frente a una situación en concreta para poder precisamente formular estrategias que permitan esa integración de todos y todas. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alison. A ver, un momento. ¿Se me escucha, por favor? Ah, ya. Se fue, creo, en un momento el internet. Bueno, hemos llegado a concluir las 3 investigaciones formativas, las cuales son muy interesantes. A las conclusiones que vamos a arribar son: en el trabajo de Micaela, la cultura de paz y el juego en la infancia implican una educación para la paz, una educación que promueva los valores, comportamientos, actitudes que permitan estar en armonía personal y socialmente, rechazando cualquier tipo de violencia y prevenir o resolver conflictos de forma pacífica. Implica que también las personas tengan una relación armoniosa consigo mismo, con los demás y con el entorno también que las rodea. En cuanto al trabajo de Josué también, bueno, los cuentos son tan importantes desarrollarlos en la primera infancia, porque desarrollan ellos no solamente el conocimiento de esa literatura infantil, sino también que le va a permitir al niño desarrollar su expresión corporal. Y qué mejor que sea a través de este lenguaje de señas para que también nosotros podamos desarrollar esa comunicación no verbal y también podamos desarrollar nuestra empatía. Así que, Josué, te felicitamos también por tu trabajo, que es muy interesante. Y bueno, nos ha abierto muchas oportunidades para que nosotros podamos desarrollar ello aquí, en nuestra nación. En cuanto al trabajo de Alison, la niñez es una etapa que implica el ejercicio de los derechos que condicionan el futuro de los niños. Así se evidencia la importancia de implementar acciones con perspectivas de equidad que incluyan el género como categoría analítica desde los primeros años. Este ha sido un planteamiento de la equidad para la infancia, para poner en el centro el bienestar de la infancia, tomando en cuenta las distintas condiciones de desigualdad, de propuestas y recomendaciones en la política pública. Agradecemos tanto a Micaela, a Alison y a Josué, y ahora vamos a pasar a algunas preguntas. A ver, la pregunta es para todos. ¿Qué recomendaciones o sugerencias le darías a los padres de familia para apoyar la propuesta que cada uno de ustedes ha trabajado? Primero Micaela, luego Josué y luego Alison. Listo. ¿Qué recomendaciones o qué sugerencias les daría a las familias? Bueno, creo que primero
que revaloricen el juego, ¿no? No como algo que es solo diversión, o no como algo que es solo para lograr ciertas cosas, para lograr que pase un buen tiempo, sino que vayan un poco más allá y puedan entender lo que hay detrás del juego, ¿no? Creo que partiendo desde el cambiar el concepto que tienen del juego, van a poder realmente aprovechar ese espacio, incluso ellos mismos con sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera recomendación, cambiar el concepto que se tiene de juego, que en la RAE también está como súper tradicional, o lo simplifican a mera diversión, donde solo está, digamos, esa emoción de alegría, de diversión, sino que no van más allá de ver que el juego es un espacio donde ocurre la frustración, donde ocurre el conflicto, donde ocurre la ansiedad, los temores también se ven expuestos. Entonces, partiendo desde ese cambio de concepto, también crear espacio para los chicos y chicas para que puedan tener oportunidades de poder conocerse a sí mismos, de poder saber cómo interactuar con los demás y poder conocer distintas personas que tienen diversos pensamientos y diversas maneras de afrontar las situaciones, ¿no? Entonces, otra tercera recomendación sería de que no juzguen a los chicos y chicas en los juegos, ¿no? Si toman algún tipo de papel o de rol en el juego, no juzgarlos al momento de que pasen por cierta situación, o no juzgar su manera de responder a las situaciones que surjan, ¿no? Sino que más bien aprender de ellas, tomarlo en cuenta para ver cómo podemos acompañarlos, ¿no? Porque ellos también están en ese proceso de descubrirse y descubrir el mundo que los rodea. Entonces, definitivamente, si los juzgamos, ya ni siquiera en el juego van a poder expresarse tal cual y como son. Entonces, no tratar de limitar ese espacio tan rico digamos, en descubrimientos y conocimientos, y tan rico para la persona en sí, y dejarlos libres para que ellos puedan experimentar de la manera que quieran experimentar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los juguetes o materiales que pueden utilizar es mejor si no son estructurados, es decir, solo un carrito o una determinada cajita, sino que puede ser una caja y que crean distintas cosas para que los chicos y chicas a partir de eso puedan crear y puedan hacer volar su imaginación. Entonces creo que serían esas 3 recomendaciones. Muchas gracias, Micaela. Josué. Gracias por la pregunta primero. ¿Cómo los padres pueden apoyarnos en esto que es difícil para una persona sorda? O tal vez un papá sordo o un papá oyente. El papá oyente nunca aprende las señas. Es muy difícil que ellos apoyen. Le hacen difícil conversar con los niños y dejan a su hijo a un lado, aislado, triste, no le dan tiempo. Por lo tanto, su intelecto y su desarrollo baja. Los padres oyentes deben esforzarse por aprender las señas y aprender viendo el futuro de su hijo para la universidad, el trabajo. Ahora, los padres dicen, yo quiero aprender señas, quiero que mi hijo también crezca, para que todos podamos entenderlos mejor y poder enseñarles también a los hijos, poner expresión corporal para que el hijo se sienta contento, se sienta cuidado en la familia, apoyado en su desarrollo, para ser una persona futura mejor. Igual va a agradecer el apoyo de las familias, que no lo aíslen. Es necesario que puedan atender juntos las señas, que puedan aprender juntos la expresión corporal a fin de que ellos puedan desarrollarse en el mundo, en lo que ellos deseen, sean profesionales, en la universidad, en un trabajo. La familia es la base, es la base que va a ayudar a los niños a desarrollarse. Yo pude ser profesor gracias al apoyo de mi familia, mucho el apoyo de mi familia. Para que yo ahora esté aquí es por el apoyo de una familia. Gracias. Gracias, Josué. Pasamos con Alison. Sí, bueno, creo que mi principal recomendación hacia los padres, hacia las familias en general, es el hecho de dejar a los niños, a las niñas, expresarse de una manera libre. Ahora,
¿Qué implica esto de expresarse de una manera libre? Siendo maestra inicial y compartiendo profesión con mi compañera Micaela, rescato bastante la importancia del juego. Entonces, a medida que no tuve la chance de ver esto en las aulas de clase con mis niños debido al contexto de pandemia y de no presencialidad, pero sí, mediante el juego emergen diversas cuestiones que a los niños y a las niñas les gusta experimentar, ¿no? Roles que les gustaría asumir, actitudes, actividades que les gustaría también realizar. Entonces yo siento que los padres, las madres, las familias en general acompañando, deberían pasar por un proceso en el que se alejen de este rol de simplemente juzgar las decisiones que sus hijos e hijas puedan tomar dentro de un ambiente de juego, para pasar un rol más de acompañante, ¿no? Este momento de libertad que los niños y las niñas experimentan en este espacio de juego y de expresión libre debe ser acompañado con un adulto o una adulta que precisamente los invite a explorar más allá, ¿no? Que no se cierren en lo convencionalmente asignado o lo que convencionalmente se les asigna a ellos y a ellas. Y básicamente ello, ¿no? Explorar y dejar que los chicos y las chicas traten de expresarse libremente mediante el juego. Muchas gracias, Alison. Josué, tenemos otra pregunta para ti. ¿Qué tan difícil fue encontrar los cuentos interactivos en la web y cómo lo tomaron los padres de familia? Yo busqué cuentos, libros y más hay solo para oyentes. Hay videos para oyentes, cuentos para oyentes y es muy difícil para una persona sorda porque no entendemos todo, nos falta algunas palabras de entender. Yo pude leer poco a poco, entender, pero no hay, es muy difícil entender y ver cuentos en la web. Yo tuve que, con la ayuda de mi hermana, también que es profesora, realizar nuevos cuentos para los niños, para su desarrollo. Los cuentos que yo realicé son cuentos con señas ecuatorianas para los niños. Gracias. Josué, también si me permites poder participar, tuve la experiencia de tener una estudiante también que ella desarrolló actividades similares, pero ella lo hacía con canciones. Y los niños aprendieron el lenguaje de señas y ellos están muy inquietos por aprender nuevas, esta expresión, ¿no? Nuevas formas de expresarse. En este caso, ella era Andrea. Y Andrea trabajó los cuentos, trabajaba las rimas, pero tú lo has hecho también de manera digital y eso también es lo interesante. Te felicito, Josué. Es un trabajo muy interesante. Al igual que Alison, también sus aportes, como el de Micaela, van a calar mucho en las estudiantes y también agradecer a la Universidad Pontificia Católica del Perú por promover este tipo de eventos que generen a los estudiantes desarrollar su capacidad investigativa desde la formación. Si no hay nada más, nos despedimos y que tengan muy bonita tarde. A ver, un minutito, por favor, Melina, Josué, no se vayan. Animo a los participantes que han ingresado a sala para prender su cámara y tomar una captura de foto, por favor. A todos los que deseen para poder hacer una captura de foto. Miguelito, si me das la voz. Sí, por favor, un momentito. A ver. Tú nos das la voz. Ahí están encendiendo sus cámaras. Mientras tanto, quiero avisarles que le voy a colocar en el chat el enlace para el tour virtual. Son otros recursos pedagógicos innovadores que han realizado las estudiantes de la Facultad de Educación y la verdad que está muy interesante y puede a ustedes darles y generar, ¿no? La idea de otros recursos más. Así que yo los voy a invitar que en el momento que puedan visiten este tour virtual. Yo lo voy a colocar en el chat. Ok, a la voz de 3, por favor. A ver, un momentito.
1, a las 2 y a las una sonrisa 3. A ver, me permiten un momentito. Ok, todo bien. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Miguelito. Muchas gracias a Melina y a los expositores. Un aplauso grande a ustedes y a todos los que han participado. Muchas gracias. Recuerden que estamos Gracias, aquí en la tarde, ¿ah? Gracias. Tenemos en la tarde, Gracias. a las 6 de la tarde, ¿sí? Listo. Listo. Gracias. Muchas gracias. Pues hasta luego. Gracias a ustedes por la Hasta invitación. luego. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por, Gracias. por esta brillante Éxitos. exposición. Muchas gracias. Gracias. Invitarlos también al tour virtual para que puedan apreciar los demás trabajos de las estudiantes en investigación formativa. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas Gracias. tardes. Chao.